Es gigantesco. Vídeo patrocinado por ATZR. En este vídeo te voy a enseñar un ejemplo de cómo fabricar juntas para maquinaria o cualquier tipo de electrodoméstico. Bueno, ¿y por qué me he quedado esta? Pues mira, solamente el peso, que es más de 14 kilos, ya me dice que en su interior hay una CNC que tiene que rozar lo profesional. 2. El láser de salida real que tiene de 36 vatios es una auténtica bestialidad. Yo creo que no hay nada que lo supere ahora mismo en el mercado. Y como te dije también con el vídeo anterior, esa potencia de salida me permite trabajar a una velocidad muy grande. Con lo cual, el trabajo que yo quiero hacer, que es un trabajo en serie, bueno, pues voy a sacar una producción bastante rápido. 3. Además tiene unas características técnicas esta CNC que no tienen sus competidoras. Así que, si quieres pasar un buen rato, ver la CNC brutal que hay aquí dentro, quédate y sin más, comenzamos el vídeo. Madre mía, chicos, qué pasada. Mirad qué bestia. Es gigantesco. Ocupa las dos manos. Es una auténtica pasada, una maravilla. Con esto se tienen que hacer unas grabaciones profesionales súper rápido y súper potente. Pues nada, lo dicho, lo vamos a ver, vamos a montar la CNC y te explicaré las características técnicas de esta CNC en concreto. El contenido de su caja, uno de los más completos del mercado, te encontrarás piezas incluidas como el asistente de aire, que además es automático y la máquina lo conecta solamente cuando lo cree necesario. Además, una pantalla táctil de 4 pulgadas conectada por cable HDMI. Las dos características principales que tiene esta CNC y que la diferencian de las demás es el soporte del motor, que es automático, y el mismo láser, que tiene un sensor donde hace el autoenfoque. Todo ello automático, se compenetra muy bien y hace que la grabación resulte mucho más fácil. El montaje de esta CNC te va a resultar muy fácil, ya que solo con 4 tornillos en cada esquina tendrás el cuadro de trabajo totalmente montado. Para darle movilidad al motor que mueve el eje X, introducimos esta varilla por el lateral derecho, la anclamos en el motor, seguidamente adelantamos los anclajes del eje X y ya por último fijamos la varilla al motor. Para anclar definitivamente el eje X a la CNC, quitamos 2 tapas laterales y una superior y ya podemos atornillar sus 4 tornillos. Después colocamos sus tapas y conectamos el soporte mecánico. Y por último atornillamos este final de carrera que no viene instalado. Y ahora sí, anclamos nuestro láser al soporte, le conectamos el asistente de aire y ya tendríamos nuestra CNC totalmente preparada para ponernos a grabar. Bueno chicos, y como os he comentado al principio, esta CNC dispone de un campo de trabajo de 410 x 410 en el cual en su interior podemos fabricar cualquier tipo de junta. Además, el Lightburn es un programa que se adapta bastante bien a la fabricación de dichas juntas. Yo en este ejemplo he fabricado una junta de aproximadamente 4 centímetros de alto por 11 de largo y en un material que es un DM de 3 milímetros, algo parecido a un cartón piedra. Bien, una vez que tenemos el diseño hecho, que es donde podemos tardar un poquito más, solamente tenemos que darle a ejecutar a la CNC y listo. Tener en cuenta también que si el cliente ya os trae la imagen de la junta, lo único que tenemos que hacer nosotros es vectorizarla y una vez que ya la tenemos vectorizada, la colocamos en nuestro programa y en cuestión de minutos tenemos nuestra junta totalmente fabricada. Así que pensadlo bien, esto es un negocio que puede ser muy interesante ya que hay muchas máquinas de mucho valor que en un momento dado una junta no se puede encontrar y aquí entra nuestra máquina en juego, con lo cual nosotros podremos pedir el precio que más nos interese. Bueno, por último también te dejo otras imágenes aquí de cómo se pueden fabricar en el mismo material unos imanes decorativos y con la calidad de grabación que tiene esta CNC. Todo ello muy rápido porque te recuerdo
que puede llegar a trabajar a 54.000 milímetros por minuto. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas pasado un buen rato. Si es así, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.